Ahí estamos. Para los que se están incorporando, nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos a una semana más del curso de Derecho Procesal Civil 2. Para la semana número 15 tenemos el tema alternativas comunes a todos los procesos. Por su parte, su servidor Juan Carlos Mejía Argueta va a compartir con ustedes la continuación del libro quinto que ya lo empezamos a ver la semana anterior. Tenemos como objetivo de clase conocer las alternativas comunes a todos los procesos que básicamente se desarrollan en lo que son las providencias cautelares, que fueron los temas que vimos la semana anterior, donde vimos la seguridad de las personas y las medidas de garantía. Y por otro lado, ya vimos lo que es el desarrollo propiamente de cada una de las providencias cautelares, sus plazos y leyes conexas con estas. Vimos sobre lo que respecta a la ley para prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, vimos la ley de arraigo, que son las que están conexas con estos. Y para el día de hoy tenemos el desarrollo de lo que es la acumulación de los procesos, título 2, título 3, intervención de terceros, título 4, inventarios, evalúos, consignaciones y costas, y así como el título quinto, que son los modos excepcionales de terminación del proceso. Vamos a empezar con lo que son la acumulación de los procesos. Muy bien. Normalmente el procedimiento tendrá un único objeto procesal. Solo se va a referir a un caso. Cuando existe pluralidad de objetos procesales en un único procedimiento, se habla de acumulación. Consistente esta en aquel fenómeno procesal basado en que se conectan y sirve algunas veces para evitar sentencias contradictorias. Es decir, que por un lado se está resolviendo a favor y por otro lado se está resolviendo en contra de situaciones que son comunes. Y siempre para obtener la economía procesal, porque van a estar trabajando dos judicaturas por un mismo caso. Y más pretensiones, es decir, dos o más procesos son examinados en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia en sentido formal. A eso se refiere lo que es la acumulación de los procesos, la acumulación de los procesos, y lo encontramos después de las providencias precautorias o medidas de garantía en el artículo 538. Ahora bien, ¿en qué caso se puede solicitar? ¿En qué caso se lleva a cabo esto? Pues la última solicitud de acumulación de procesos que tuve es el caso que de hecho tuve audiencia el día de ayer. Es una situación de pensión alimenticia, en donde un padre, un señor de 72 años, demandó a sus tres hijos por igual. Los demandó por tema de alimentos. Pues yo estoy en la defensa de uno de los dos hijos y realmente son personas mayores, son personas profesionales. Cualquiera diría qué necesidad hay de hacer eso, pero bueno, igual por ética no me puedo poner a compartir mucha información de eso, solo les digo que la razón no la tiene el padre. Y de hecho, ayer en la absolución de posiciones, una de las preguntas es si es cierto de que se le dijo que se fuera a vivir con uno de ellos, se les daba un cuarto y todo eso, que sí, pero que como él se lleva mal con la pareja de una persona, entonces no quiere estar ahí. Que él lo que quiere es que sean correspondientes a los gastos que él tuvo cuando ellos eran menores. Pero bueno, son casos menos complicados. Pero en este caso, él inicialmente demandó a los tres hijos por separado. Lógicamente los hijos se comunicaron, entonces cuando hablamos entre los abogados, pues pidamos la acumulación, digo, porque si no va a resultar una cosa acá, una cosa acá. Se desistió de uno de los tres hijos, que tengo entendido que argumenta ahí que hubo algún tipo de adopción no del todo legal, por lo que hay los comentarios, o lo que no me interesa, porque solo estoy entre los dos hijos mayores, y los dos hijos mayores, pues se llevó a cabo, hubo una resolución donde se acumularon los procesos. Y ese proceso es tal y como lo estamos indicando de acuerdo al artículo 538. El artículo 538, principio de la acumulación. ¿Cuándo procede la acumulación?
Procede a la acumulación de procesos en los siguientes casos. Primero, cuando diversas demandas entabladas provengan de una misma causa, aun cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de la demanda. Pues en parte es como el caso que les estaba diciendo. Segundo, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Y como tercero, en general, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir efectos de cosa juzgada en otros. Entonces, básicamente, estas son las razones principales por las que procede la acumulación de los procesos. Con respecto a los requisitos, seguimos en la acumulación de procesos, artículo 539. Nos indica que la acumulación de procesos solo podrá decretarse, porque es por medio de un decreto, a petición de parte. Salvo los casos en que conforme a la ley debe hacerse de oficio. O sea, puede ser que lo sepan y se va a manejar de oficio, pero por lo regular se maneja a petición de parte. Y también nos indica la ley en qué casos no procede la acumulación de procesos. Y nos indica que no procede y que por la naturaleza de sus procedimientos sean distintos. Tampoco procede cuando se trate de procesos de ejecución singular. Eso lo vimos en las ejecuciones, es decir, ejecución singular y colectiva, y en los interdictos o cuando los procesos se encuentren en diferentes instancias. Continuando con lo que son las acumulación de los procesos, artículo 541. Petición, la acumulación de los procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso, pero hay un requisito nada más, antes de que sea pronunciada la sentencia definitiva, en cualquier momento prácticamente. La petición se formulará ante el juez que conozca el proceso más antiguo, pero si alguno se tramitara en un tribunal de mayor jerarquía, la acumulación será sobre el que se tramita ante él. Compañero Milton hace la siguiente pregunta. Si una nueva obra genera, por ejemplo, mucho polvo o una industria de igual forma genera mucho polvo y o algún tipo de contaminación, ¿cómo se debe de proceder? Bueno, debemos de entender, debemos de entender a lo que le denominamos peligroso. Y aquí entramos a analizar dos tipos de, en primer lugar, definición. Entonces, algo peligroso es algo que implica peligro, es decir, algo que supone un peligro porque puede causar daño o cometer cierto tipo de actos. Ahora, ¿qué es propiamente algo que es peligro? Es una situación en la que existe la posibilidad, amenaza o ocasión que ocurra una desgracia o un contratiempo. Eso es algo que implica la posibilidad de crear peligro. El polvo puede crear un riesgo de algo, pues sin lugar a dudas puede cometer el riesgo de contaminación. Pero aquí no nos estamos refiriendo a ese tipo. En todo caso, si la obra está generando aspectos de tipo ambiental, les recuerdo que todos necesitan, para cualquier tipo de construcción, necesita tramitar lo que es su licencia de construcción. Y las municipalidades son bastante, pero bastante drásticas en las multas para cuando no dan cumplimiento a esto. Y parte de los requisitos para este tipo de licencias, por eso es que se tramitan las licencias, es ver que se contamine de la menor forma. Entonces, el polvo per se no constituye peligro. Lo que puede constituir peligro es de que como producto de la construcción y que están botando árboles bajo supuesto de que sea que lo hayan hecho con autorización,
y que las ramas de estos árboles pues que caigan sobre el techo, sobre el patio vecino, sobre la casa vecina o que haya caído sobre el techo, situaciones de esos ya están poniendo en peligro su vivienda. Ahí sí, es propiamente la palabra peligro lo que hay que interpretar. Y ahora, ¿cómo se debe de proceder? Como les digo, está la demanda eh, del interdicto de obra peligrosa de acuerdo al juicio sumario. Recordemos lo que es el juicio sumario. Veamos el fundamento de esto. Ok. En primer lugar, nos vamos a lo que son los interdictos. Pero antes para lo que es el juicio sumario. Y artículo 229. Se tramitará en el juicio sumario, va del primero al sexto, pero el quinto dice los interdictos. Todo de eso nos vamos a los interdictos. Artículo 249. Los interdictos solo proceden respecto de los bienes inmuebles y de alguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverán cosas algunas sobre la propiedad. Los interdictos son, primero, de amparo de posesión o de tenencia, segundo, de despojo, tercero, de apoyo del linde, cuarto, de obra peligrosa. Ahora nos vamos al de obra peligrosa y obra nueva. Y obra peligrosa. Obra nueva 263, obra peligrosa 265. Entonces tenemos que ver cuál de los casos es en el que nos estamos involucrando. Pero vamos ahorita, ¿qué es lo que nos está correspondiendo? Lo que es la obra peligrosa, artículo 265. Si la obra fuere peligrosa o la construcción por su mal estado pudiera causar daño o si existieran árboles de donde puede prevenir, el juez dictará en el acto las medidas de seguridad que juzgare necesarias y el derribo de la obra, construcción, árbol sin ulterior recurso. El reconocimiento judicial, se recuerda que se los mencionaba, artículo 266. Al darle trámite a la demanda, el juez ordenará el reconocimiento judicial de la obra señalando día y hora para el efecto, es decir, para llegar a ver por sus propios sentidos cómo está la obra. El juez podrá practicar inmediatamente el reconocimiento según las circunstancias sin necesidad de notificación previo a la parte. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, aquí no solo era para responder eso. Y la compañera Bernadette, voy a trasladar la duda con respecto a eso a mi coordinadora, ¿verdad? Que es el procedimiento y es el que tengo que hacer. Voy a transmitir su duda, mi estimada Bernadette. Recinos con mucho gusto. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos. Estamos ante el artículo 541 sobre la petición la acumulación de procesos puede pedirse en cualquier estado del proceso antes de pronunciarse la sentencia definitiva y la petición se formulará ante el juez que conozca el proceso más antiguo. Okay. Presupuestos. ¿Cuáles son los presupuestos para la acumulación de los procesos? La posibilidad misma de la acumulación va unida a que entre las pretensiones ejercitadas exista conexión. Esto es, a que alguno de los elementos de las varias pretensiones sea igual en todas ellas. Normalmente, en otros ordenamientos jurídicos se exige que este elemento igual sea objetivo, esto es, que se refiera a la petición o a la causa de pedir. Pero en el ordenamiento jurídico guatemalteco, en algunas acumulaciones, basta con que sea igual algún elemento subjetivo, esto es, alguna de las partes. Normalmente lo autorizan. Es lo normal, las causales.
Partiendo de la conexión de la acumulación, la misma puede servir a dos finalidades. En primer lugar, veamos pues, evita sentencias contradictorias. Unas veces se pretende con ella evitar sentencias contradictorias, y para que esto sea así, tiene que existir entre las varias pretensiones conexión objetiva. Esta conexión puede llevar incluso a que una pretensión sea prejudicial con relación a otra, en el sentido de que la resolución de la primera sirve para determinar el contenido de la resolución de la segunda, pero no siempre exige ese alto grado de conexión, siendo posible simplemente que el hecho determinante de la causa de pedir sea el mismo en las varias pretensiones que se tengan. Y la otra opción es lograr la economía procesal. Sabemos que la economía procesal es hacer la mayor cantidad de actos procesales en una misma audiencia. En algunas ocasiones se aspira solo a la economía procesal, es decir, a que mediante un único procedimiento en una sola serie de actos procesales se debatan y se resuelvan varias pretensiones. Esto se produce muy claramente cuando se trata de la acumulación basada solo en que las partes son las mismas sin que exista conexión objetiva. De acuerdo a esto, lo que nos regula el artículo 542, el contenido de la petición. Esto es importante. ¿Qué debe tener esa petición con lo que se va a hacer? Primero, el juzgado en que se sigan los procesos que deben acumularse. Porque son dos procesos, se solicita eso, entonces, ¿en dónde se va a hacer? Segundo, las personas que con ellos, que en ellos sean interesadas. La tercera, la acción que en cada uno de ellos se ejercite. Cuarto, el objeto de cada uno de los procesos que persigue cada uno de esos. Y como quinto, los fundamentos legales en que se apoye la acumulación. Las tercerías. Muy bien. Una dentro de 10 minutos estamos en medio, o sea, mitad de los dos créditos, de los dos periodos. Vamos a ver si incorporamos un videito que estaba terminando de editar, ni siquiera lo he podido observar. Solo lo voy a tener abierto. Permítame un momento, por favor. Bien, vamos a lo que es propiamente las tercerías. ¿Cuál es el fundamento de las tercerías? La ciencia de cómo estudiar es... Ok, está. Tenemos listo lo que les estaba indicando. Ok, entonces las tercerías. El artículo 547, porque estamos dentro de las alternativas comunes a todos los procesos, nos indica tercerías. Todo aquel que intervenga en el proceso de conformidad al artículo 56 de este código, que lo vamos a ver, debe hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que conoce del asunto principal y en los términos provenidos para entablar una demanda, que nos regula el artículo 56. Intervenciones voluntarias, que hace referencia a lo que son las tercerías. En un proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto,
Esta nueva acción se llama tercería y el tercero que promueve, tercero opositor o coadyuvante. Básicamente eso es a lo que nos estamos refiriendo. Y seguimos con lo que es lo correspondiente al libro quinto, las tercerías. El compañero Maynor Francisco González Iscolín nos indica, al lado de una casa hay un terreno abandonado que está cercado, pero la maleza es tan grande que hay peligro de que se incendie y a los tres lados hay casas habitadas, ya hay un terreno baldío, sucedió y fue posible apagar el fuego porque no estaba cercado. El dueño del terreno cercado no vive en el país. La asociación de vecinos puede actuar. La idea es cortar la maleza. Y un taller que se ubica en la zona residencial no tiene licencias de nada. Puede ser catalogado como un taller. Sería bueno hablar de taller de qué, ¿verdad? Bueno, por eso somos juristas y debemos saber qué leyes deben cumplir cada persona. En este caso, puede ser catalogado como peligro. Hay contaminación de ruido, la mayor parte del tiempo pasan acelerando motores y hay derrame de aceite. Fíjense que aquí es cuestión de interpretación. Entiendo la situación, mi estimado Minor, y vamos a ver, son dos casos diferentes. Uno, lo de eso, de que puede la asociación, les recuerdo que la asociación tiene personería jurídica y debe de actuar, pero ahí vamos, usted mismo lo acaba de decir. Veamos todo lo que implica esto. En primer lugar, la persona está en el extranjero. Si la persona está en el extranjero, ¿cuál es el proceso para demandar a esa persona? Eso lo hemos venido viendo. Aquí tiene que haber una declaración de ausencia. Primero, gestionar la declaración de ausencia para que ponga un representante legal. Es un trámite un tanto complicado, especialmente para una asociación. Es complicado que vayan a querer autorizar fondos para este tipo de trámites, pero sí, de que puede ser considerada una obra peligrosa, sí, y después, sin lugar a dudas, se tiene que repetir en contra de ellos para hacer un cobro judicial de lo que ustedes tuvieron que gastar. Entonces, en lo primero es positivo. Lo segundo, que un taller que se ubica en la zona residencial no tiene licencias de nada. Pueden ser catalogados como peligro. Pongámonos todos los que estamos ahorita, ¿cuántos hay conectados? 200, ¿qué? De los 235 personas conectadas, ¿cuántas considerarían que un taller mecánico representa peligro? Es complicado, es complicado. La contaminación sonora no creo que sea muy diferente a lo que hacen ciertas motocicletas o, bueno, es complicado. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que hay que hacer? Accionar. Por eso la definición de acción es el derecho subjetivo que tiene cada persona de acudir a un órgano jurisdiccional a exigir un derecho que cree que le asiste, porque el que va a tomar la decisión, eso va a ser el juez. Decirlo puede o no puede, pero ahí es donde viene, como sabemos utilizar la ley, entonces vamos a ver pruebas, vamos a ver la grabación del día tal, ¿qué tipo de prueba es dentro del código? Luego tenemos fotografías, luego tenemos declaraciones testimoniales. Ah, bueno, entonces estamos fortaleciendo un caso. ¿De qué procede? Puede proceder, pero solo que les recuerdo que es lo que se demuestra, no lo que no solo porque se diga. El compañero Milton nuevamente dice, se dio un caso en donde una nueva obra estaba moliendo el piedrín ahí mismo. Eso sí me parece inaudito, por lo que se generan grandes nubes de polvo de piedra pulverizada que caía sobre los alimentos que preparaban la vecindad, afectaban. Miren, para empezar, ahí entra más que todo la municipalidad, porque les recuerdo que en la mayoría de veces tienen que tramitar un estudio de impacto ambiental y eso está dañando el medio ambiente y salubridad. Hay una gran cantidad de situaciones que están cometiendo. Entonces, sin lugar a dudas, pero ahí lo que pasa es que eso es como tengamos la información, ¿verdad? Es como, me dicen polvo solo de una construcción a polvo de que están moliendo piedrín ahí, eso genera una situación bastante desagradable. Son situaciones que sin lugar a dudas tiene toda la razón, pero son un poquito más complicadas. Vamos a ver
los otros correos. Ok, el compañero Everardo Ismael de León Godínez me indica, buena tarde, podría mencionar sobre lo que establece la ley sobre lo que es la litispendencia. Por eso es importante, mis estimados, conocer un poco de derecho romano en relación al latín, a ese cuerpo de términos latinos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra litis? Litis es pleito, pendencia que está pendiente. Entonces, que hay un pleito pendiente. ¿Qué es lo que pasa? Vienen a una persona y le interponen una demanda de divorcio. Ellos estuvieron allá en Villanueva, pero se dio cuenta que se tardaron mucho, se dio cuenta que contestaron, que después que no lograban notificar, ponían todo ese tipo de situaciones. Entonces la persona, alguien le cuenta, mire, pero fíjese que él vive en Guate, entonces usted puede proceder con la demanda en Guate. Bueno, en lo que impone la demanda, entonces viene la otra persona y dice, bueno, ahora me está demandando por este lado. Y empezó allá, se pone porque es una excepción de litispendencia, que hay un pleito pendiente, que es sobre el mismo caso. A eso se refiere la litispendencia. Requisitos para el divorcio normalmente es que esté fijado el tema de pensión alimenticia, que esté fijado la custodia de los niños y en relación a los bienes que se hayan puesto de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aparte de eso hay un juicio? Hay un juicio de pensión de alimentos, que pueden prosperar por separado, pero se puede interponer una litispendencia, que hay temas que están pendientes que resolver. A eso se refiere esto. Espero haber resuelto la duda, mi estimado. Milton, un caso hipotético. Si un par de asaltantes, por ejemplo, Juan y Pedro, durante un asalto a mano armada, solo que aquí estamos metiéndonos a, a penal, vamos a ver, armada, le quitan la vida a varias personas, los familiares de uno de los fallecidos inician proceso en contra de Juan, mientras que los familiares del otro de los fallecidos inician proceso contra Pedro, en juzgados distintos. Sí, ahí sí definitivamente se va a proceder y la acumulación. Se podría dar el caso en que los procesos, uno de ellos resulte como inocente, mientras que el otro como culpable. Sí puede ser porque es un análisis diferente aun cuando cometieron el ilícito en conjunto. Bueno, que hayan cometido el ilícito en conjunto es de probarse, todo es lo que se pueda probar. En tal caso, procede la acumulación de procesos o se debe tramitar cada uno por separado. Sí procede eso, lo que estamos hablando de acumulación penal, pero ahora se los voy a retornar a lo que estamos. Resulta que, eh, resulta que los condenaron y ambos, después de la sentencia, de lo que se llama reparación digna. Entonces, se pudieron haber desde el principio interponer medidas precautorias, ¿cuál? Que tienen embargadas sus cuentas y fue autorizado por el juez e incluso se embargaron bienes para que como producto de eso se pueda hacer un cobro. Entonces, sí procede la acumulación ahí, es en materia penal, pero sí procede, respondiendo la pregunta. Mi estimada Claudia María me está hablando en relación al laboratorio 1 y el examen, ya que no vi las fechas ni sabía el mecanismo de cómo acumular. Con respecto al laboratorio 1, porque ayer lo preguntaron, no se puede. El que perdió el laboratorio lo perdió. Ahora, con respecto al examen, las disposiciones es de que se tiene que pedir examen extraordinario, pero yo creo que o ya pasaron o están por pasar, pero a estas alturas debemos de hablar con la secretaria de su sede, mi estimada María Santizo, por favor, lo antes posible. Lo que tiene que hacer es hacer el procedimiento normal de examen extraordinario. Y me dice que la compañera Bernadette que Shell está yendo de esos talleres, pero miren, Shell es un lugar tan bonito, ustedes. Y pues hay que presentar las denuncias, por un lado la municipalidad y por otro lado lo judicial.
Daniel Cocul, un taller mecánico no creo que sea algo peligroso para los vecinos. Surgen accidentes, sí, es algo que todo trabajo pasa. Entiendo, mi estimado Dani Cocul, solo que, por eso les digo, a final de cuentas, se pretende colocar ante la decisión de un juez, eso, que también puede ser un juez municipal. Luzminda Mayulandia Méndez. Buena tarde. Al lado de la casa de un familiar hay una tortillería, pero la pared que los divide tiene un cilindro de gas de 245 libras. Además, ellos no cumplen con las medidas de precaución. ¿Qué se puede hacer en esa situación? Pues efectivamente, miren, yo les voy a dar mi recomendación. Ahorita hay eh, 240 personas conectadas. Aprendan el siguiente consejo, y es un consejo legal, ¿verdad? En todas las áreas del derecho, la primera parte que se debe hacer, el primer paso debe ser intentar conciliar. Cuando le digo intentar conciliar es que hay gente que se deja ir con los tacos por delante. O sea, si yo vengo y, por ejemplo, tengo el cilindro, yo soy el que tengo el cilindro, y de entradita me llega una notificación del juzgado sobre eso, entonces digo yo, solo que tenga muy mala razón, pero ¿por qué no me lo dijo a mí? ¿Por qué no tener que ir a un juzgado si me puedo haber tocado el timbre y hablar? Es cierto, ustedes me pueden decir, es que hay gente con la que no se puede hablar, pero si ni siquiera lo intentamos, porque al final de cuentas terminan resolviéndose un alto porcentaje de las situaciones dentro de lo que es una conciliación. Los seres humanos debemos de aprender a hablar. También hay un refrán que dice que todo en lo que nos involucramos los abogados, arruinamos las cosas. ¿Por qué? Porque fíjense que ayer que estuve en el juzgado de familia y le daba risa a la oficial, le digo yo, mire, aquí se mira más violencia que en el juzgado de mayor riesgo, ¿verdad? Juzgado de mayor riesgo, pues aunque la gente anda esposada, ¿y qué tal? ¿Cómo estamos? Pero ahí todo el mundo se quiere matar, ¿verdad? Por temas muy, muy así. Entonces, mi recomendación es primero hablar, punto dos, pues demandar, accionar. Y hay que accionar, porque efectivamente ahí hay una situación de peligro. Entonces, el juez puede dar las instrucciones para que, miren, ok, usted va a seguir con eso, esto es un negocio, pero usted debe de tomar estas medidas y puede detener incluso hasta el negocio, no les va a convenir a las personas. Vamos a avanzar un poquito en tercerías, luego colocamos el video. Artículo 548, interés del tercero. No se admitirá la intervención de terceros que no tengan un interés propio y cierto en su existencia, aunque se halle su ejercicio pendiente de plazo y condición. El juez resolverá de plano la admisión o rechazo del tercero, si tuviera elementos suficientes para hacerlo con la prueba que se acompañe. Fíjense que en materia judicial todo es lo que se demuestre y se compruebe por las vías legales, solo que tanto en la mayoría de las ramas del derecho, y no solo en civil, no solo en penal, es que las pruebas han sido adquiridas de buena fe. Pues hay un principio, donde tengo ese libro, aquí está. Un libro muy bueno, lo que es la prueba ilícita. Prueba ilícita, lógicamente, no se puede pedir nada cuando es por prueba ilícita, pero por lo demás hay una amplia libertad de probar y debe ser de forma legal. Terceros coadyuvantes. Miren, pues, ¿qué significa coadyuvar y qué significa oponer? El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquella a quien ayuda. O sea, yo estoy coadyuvando a esta parte, debiendo tomar el proceso en el estado en el que se halle. No puede suspender su curso, ni alegar, ni probar lo que estuviera prohibido al principal. O sea, es un tercero, pero que va a coadyuvar. Ejemplo, se establece, y es el caso que les había establecido, donde una persona viaja al extranjero, eh, la persona que dejó cuidando la clase falleció de COVID, se dejó abandonada la casa y cuando él regresó después de que terminara la pandemia, bueno, no quiere terminar la pandemia, quiere terminar las restricciones de vuelo, y resulta que su casa está habitada, resulta que la vendieron. Y se toca la puerta y me dice, sí, ¿en qué le puedo servir? Mire, esta es mi casa, no, esta es mía.
y le enseñó nada más algo del registro, donde efectivamente lo vendieron y me inscribieron. ¿Cómo puede pasar eso? Pero resulta que apareció otro. Entonces, tercero, coadyuvantes que ayuda a una de las partes. Si esta es, por ejemplo, que dos personas compraron esa casa y dos personas me están mandando una, hice un, ok, voy a resolver esa duda, una duda que me enviaron ahorita. Vamos a avanzar con eso que me está preocupando, el horario. Y al compañero que me envió la duda ya se la voy a resolver. Les decía, el tercero coadyuvante, como su nombre dice, coadyuva a una de las partes. El opositor está en contra de una de las partes. Esa es la diferencia que tenemos que tener, son la diferencia de las tercerías. Entonces, el tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. No puede suspender su curso, ni alegar, ni probar lo que estuviere prohibido al final, al principal. Y tercero excluyente, a los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia, una vez resuelta su admisión en el proceso, se les concederá un término de prueba por 10 días, común a todos los que litigan. No se concederá este término si el tercero comparece luego de verificar a la vista del proceso o si estuviera pendiente de sentencia, salvo las facultades que tiene el juez para mejor fallar. Aquí estamos excluyentes. Estamos hablando de estos casos. Pasamos ahora a la parte de lo que son inventarios. Ya estamos en otro título dentro de lo que es las alternativas comunes a los procesos. Inventarios, título cuarto. ¿Qué entendemos por un inventario? Es la relación ordenada de los bienes de una persona o de cosas o efectos que se encuentran en un lugar, ya con la indicación de su nombre, número y clase, o bien con una somera descripción de su naturaleza, estado y elementos que pueden servir con su identificación o avalúo. Documento que consta tal lista de cosas. Es un acto u operación de formar este catálogo de cosas. Normalmente, cuando una persona se queda administrando cierto tipo de bienes, pues debe de faccionar un inventario. Ya vamos a ver cuál es la forma en que se facciona este inventario. De esto nos recoge el artículo 555, la obligación de inventariar. El que administra bienes ajenos o recibe como propios algunos que pueden estar afectos a responsabilidad, tiene la obligación de hacer inventario de ellos conforme lo dispone este código, el procesal civil y mercantil y el civil. Nadie puede eximir a otro de la obligación de practicar el inventario. Se recuerda que vimos en el caso donde se están administrando bienes de menores, bienes de incapaces, bienes del ausente, todas estas personas deben de faccionar un inventario. 556, todo inventario debe hacerse constar en acta notarial. Y de acá nos remitimos a lo que es el código de notariado, cómo se facciona un acta notarial. Y deberá contener la relación ordenada y descriptiva de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que una persona física o entidad jurídica enumerados en el objeto de fijar su estado y el valor de un determinado momento. La documentación del inventario. El notario agregará a los comprobantes de su protocolo, les recuerdo, derecho notarial, el protocolo es la colección ordenada de las actas matrices y todo. Entonces, ahí se debe de incorporar una copia. Aquí nos referimos, se refería todavía a copia al carbón, ¿verdad? Cuando se colocaba una hoja de papel, una hoja de carbón para papel pasante, pero aquí estamos hablando de una copia sencilla del acta de inventario debidamente firmada en la misma clase de papel sellado usada en el original o bien fotocopia con timbres. Pasamos a lo que es los avalúos fiscales.
Me está preocupando el contenido. Aura Karina Ordóñez González, con una consulta en el caso del motín de la cárcel donde hubieron 7 decapitados, según las noticias también procede la acumulación, hay una acumulación de procesos, tienen que conocer el mismo juzgado, solo que esa acumulación en materia penal, pero sí existe. ¿En contra de quién se coloca la demanda si procediera? Pues aquí no es una demanda, es una denuncia, demanda civil, denuncia penal porque es un acto ilícito, pues ahí es donde entra, se denuncia un hecho delictivo para que investigue el órgano investigador, valga la redundancia, el Ministerio Público, ¿verdad? Porque hay hipótesis, pero hasta que no se demuestren las situaciones con pruebas y no hay ninguna situación. 548, el primer párrafo del 548 quieren que interés de tercero. La compañera Bernadette me está indicando sobre el primer párrafo del artículo 548. No se admitirá la intervención de terceros que no tengan un interés propio y cierto en su existencia, aunque se halle en su ejercicio pendiente de plazo o condición. Vean, pues el mejor ejemplo de cuando alguien no tiene intervención es porque no tiene interés en el asunto. Fíjense que a veces les duele un poquito, pero a veces la abuela quiere interponer una denuncia por alimentos, porque la hija no lo quiere hacer, pero el asunto es de que, si bien es cierto, es la abuela, pero quien ejerce la patria potestad es, quien ejerce la patria potestad en este caso es la madre, y la madre está viva, la madre está bien. Entonces sí es importante en este caso que vemos que la persona tiene un interés bastante, eh, un interés real sobre el asunto. Recordemos quiénes son las personas que tienen intereses, o sea, la persona que está demandada, la persona que está demandando o en todo caso los representantes. A eso se refiere, es un interés legítimo. Vamos a avanzar otro poquito. Avalúo fiscal. En el manual de avalúos vigente emitido por el DICABI a través del Ministerio de Finanzas Públicas encontramos una definición de avalúo fiscal. Es el proceso en el cual se llega a cuantificar el valor de un bien inmueble, sea este urbano, suburbano o rural, con la aplicación de un factor de descuento, el cual será determinado por la corporación municipal. A eso se refiere que es el avalúo. Vamos con lo que son las consignaciones. Recordemos que las consignaciones, el pago por consignación es una de las formas de extinguir las obligaciones. Código Civil, artículo 1408, se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente. Esto es Código Civil. El 1409, ¿cuándo procede el pago por consignación? Primero, cuando el acreedor se negara a recibir la cantidad o cosa que se le debe. Segundo, cuando el acreedor fuere incapaz de recibir el pago y careciere de representante legal. Tercero, cuando el acreedor no se encuentre en el lugar en el que debe hacerse el pago y no tuviere en dicho lugar apoderado conocido. Son las formas del pago por consignación. ¿Y cuándo procede? 1409, ¿cuándo procede el pago por consignación? Cuando fuere dudoso el derecho del acreedor, es decir, este caso lo tuve, donde fue lo primero que sugerí, y de hecho así se está haciendo todavía, que fallece el dueño de la vivienda que estaba arrendando y me dice, mire, pero yo le llevaba al señor el pago y ahora se están peleando entre los hijos. Entonces es dudoso quién es el acreedor, porque todos son los dueños, pero a quién le da el pago y todos le están cobrando pago por consignación. Y cuando la deuda fuere embargada o retenida en poder del deudor y éste quisiera exonerarse del depósito, y aquí están los casos. Ese es el caso del pago por consignación. 1410, seguimos en Código Civil. Para que la consignación produzca efecto, es necesario que se haga ante juez competente. Esto sí es importante. Segundo,
que se haga por persona capaz o hábil para verificar el pago. Tercero, que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible con sus intereses y costas si las hubiera. Y cuarto, que esté cumplida la condición si la deuda fuera condicional o vencido el plazo, si hubiera un plazo. El vocablo pagar proviene del latín pacare, que significa aplacar. El pago aplaca al acreedor al satisfacer su interés. De conformidad a lo establece en 1380, el pago constituye una de las formas de extinguir las obligaciones. Es del interés de cada una de las partes obligadas, acreedor y deudor, que la prestación sea realizada en el tiempo y formas convenidas. 568, el trámite. ¿Cuándo procede el pago por consignación? Según la ley, el juez mandará a extender el recibo de la cosa consignada y ordenará inmediatamente su depósito en la Tesorería de Fondos de Justicia o en el Banco de Guatemala. Ese es el pago por consignación. Tiene que tener una aprobación. Para que la consignación sea aprobada y surta sus efectos, es necesario que concurran todos los requisitos para que el pago sea válido, que ya los vimos en un artículo anterior. La consignación constituye una de las formas de extinguir las obligaciones. Por eso digo, todas las materias están conexas, mis estimados. Es puro derecho civil, es derecho procesal civil. Su interposición da origen al incidente de consignación, es la vía en la que se resuelve, el cual procede tanto en cosas muebles como inmuebles. El incidente de pago por consignación se define como el procedimiento por medio del cual una persona llamada consignante acude ante un juez competente a depositar a favor de otra persona llamada consignataria la cosa que se debe, o bien una determinada cantidad de dinero a efecto de exigir su obligación de pago. Gastos y costas. Si el acreedor impugnare la consignación y fuere vencido en la oposición, los gastos del depósito y las costas judiciales serán a su cargo. Vamos con lo que son las costas. Ok, pero antes de esto, fíjense que en relación a esto les dije que tenía un videíto. Vamos a ver si lo logro pasar. No lo... Vamos a ver si lo logramos poner. Sirvas esto. Espero que se mire bien. Nos pasamos de la mitad del periodo, pero vamos a ver. Está rápido, son unos par de minutos, mis estimados. La ciencia de cómo estudiar es sin duda una de las áreas en las que me considero un experto. Me he pasado la vida estudiando sin parar y aún a día de hoy, que ya salí de la universidad hace algunos años, sigo formándome ininterrumpidamente, aunque ahora a un ritmo más caribeño y por supuesto sin la presión de aprobar un examen final. Así que con estos antecedentes me tomo la libertad de aportar a la comunidad algunos consejos probados no solo con mi propia experiencia, sino con la ciencia, para que estudies no más, sino más inteligentemente. Pues bien, aplicando la filosofía de más no es mejor, mejor es simplemente mejor, estudiar periodos cortos y espaciados en el tiempo es muchísimo más productivo que estudiar de golpe en una sesión. Puro método Kaizen, vaya. Por ejemplo, es mejor hacer 10 sesiones de 1 hora diaria de estudio durante 10 días que estudiar durante 10 horas en un solo día. Esto se debe a que tu cerebro es, por naturaleza, mejor reteniendo e interpretando la información cuando se la dosificamos a través de sesiones cortas pero repetidas que cuando tratamos de metérsela de una vez durante un periodo largo, lógica que aplica tanto a estudio de escuela como al aprendizaje de cualquier otra actividad. Además, estudiar todos los días a la misma hora resulta mucho más productivo que hacerlo a deshora. Y aunque no vamos a negar que un estudio de última hora durante toda o parte de la noche puede salvarte de alguna, está científicamente demostrado que tu capacidad de razonar y de memorizar se ve considerablemente menguada cuando estudiamos a deshora de manera consistente, especialmente si para ello reducimos horas de sueño. Cuando estudiamos cada día a la misma hora, estamos creando un hábito. Nuestro cerebro interpreta los hábitos disminuyendo la actividad cerebral requerida para desempeñar la tarea en cuestión, de modo que la automatiza, resultando esta considerablemente más fácil. Y como decía Albert Einstein que espacio y tiempo son dos conceptos inseparables, estudiar de manera regular en el mismo lugar ayuda a mejorar la atención y la productividad de la misma manera que antes. De nuevo, es cuestión de hábito, pero además de comodidad.
Encontrar tu pequeño espacio personal que favorezca la concentración es como encontrar la postura en la cama para dormir. Generalmente lo ideal es un sitio tranquilo y alejado de distracciones, pero realmente es algo muy personal y si te sientes cómodo estudiando mientras tu hermano pequeño intenta tocar la batería, no seré yo quien te diga que no lo hagas. Ponerte pequeños objetivos para cada sesión es también muy importante para sacar el máximo partido de la misma, ya sea aprender a resolver matrices o a conjugar verbos en inglés. A lo largo de la vida del canal he tratado siempre de hacer especial hincapié en la importancia que tiene el establecimiento de objetivos y la visualización de los mismos, y en el caso del estudio no iba a ser menos. Un objetivo nos ayuda a tener una visión clara de qué queremos aprender en la sesión, para evitar divagar durante la misma o retirarnos demasiado pronto, y además nos ayuda a organizarnos y distribuir más correctamente la cantidad que necesitamos estudiar en cada sesión. Pues debido a la tendencia que tenemos los humanos a la procrastinación, es demasiado común eso de dejarlo todo para el final. Y después de cumplir tu objetivo de cada sesión, date un respiro y premiate de alguna manera, de modo que mantengas la motivación para continuar. Si ya te lo estabas preguntando, sí, así es como entrenas a tu perro, pero no te preocupes, funcionará de la misma manera para ti. Si no se te ocurre ninguna recompensa que mantenga tu motivación, prueba a hacerlo a la inversa. Dale 50 euros, dólares, pesos o la moneda que manejes a un amigo. Si cumples tu objetivo, recuperas tu dinero, pero si no lo cumples, lo pierdes. Ahora sí se ha puesto interesante la cosa, ¿verdad? Y si además de cumplir tu objetivo quieres aprender la lección de verdad y no para soltarla de carrerilla y que se te olvide los 5 minutos, aprende para enseñar y no para memorizar. El ejemplo vivo del que os puedo hablar a este respecto es Hemisferio Derecho, este mismo canal de YouTube. Soy un apasionado del desarrollo personal y precisamente el canal nació como una iniciativa de doble objetivo: potenciar mi aprendizaje y ofrecer conocimiento a la comunidad. Cuando aprendes algo con el objetivo de transmitir el conocimiento, tu cerebro, que es muy listo, organiza la información de una manera más lógica y coherente para facilitarse la tarea de transmitirla cuando tenga que hacerlo. Practica, practica, practica y practica. Sea lo que sea que estés estudiando o aprendiendo, tienes que practicar todo lo que puedas. La teoría es muy importante para crear una buena base, pero es la práctica lo que te hará sobresalir. Un buen ejemplo de esto es cuando te sacas el carnet de conducir en España. Conozco mucha gente que ha aprobado el examen teórico sin abrir siquiera el libro, simplemente haciendo test y más test y más test. Cuantas más horas de práctica acumules, más experiencia tendrás en el campo. Y esto es una obviedad, pero es estrictamente necesario mencionarlo. Mantén el teléfono alejado. Es literalmente imposible concentrarse si cada minuto suena el teléfono con un mensaje de WhatsApp, una notificación de Facebook, de Instagram o de Twitter. Y todos sabemos lo adictivo que es. La solución es sencillísima. Simplemente aléjalo de ti durante un rato, ponlo en modo avión y mételo en el cajón para evitar la tentación de mirarlo. Si te cuesta mucho, en cuyo caso deberías hacértelo mirar, ponte el objetivo de no mirarlo durante 20 o 30 minutos al menos, para lograr trabajar ininterrumpidamente durante ese rato. Quiero insistir de nuevo en que todos estos consejos que estoy dando hoy están basados en mi propia experiencia en el estudio, la cual es extensa y, por qué no decirlo, exitosa. Hay que ser consciente de que cada persona es un mundo y es posible que algunos de estos consejos no te sirvan a ti, lo cual sería perfectamente entendible. El único objetivo de este vídeo, como de todos los que he hecho hasta ahora, no es tratar de descubrirle la verdad absoluta a nadie, sino aportar una serie de recursos que puedan ser de alguna utilidad real. Así que sin entretenerte más, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con quien creas que necesite aprender cómo estudiar y déjame un me gusta. Y por supuesto, si quieres seguir aprendiendo, suscríbete. Ok. Bien, mis estimados, pues el propósito del videito es motivarlos un poco, que se visualicen ya ustedes dentro de cuánto tiempo en los menesteres de conseguir todo lo necesario para finalizar sus estudios en la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a continuar en la última parte.
Dentro de los temas que se tocaron, hay muchos temas interesantes de los mecanismos de estudio, de hábitos. Yo me he dado cuenta que los he perdido mucho, pero no es lo mismo cuando uno está estudiante, cuando ya tiene, ya tiene el compromiso de estar a pedido 24 horas para llamados. Eso le rompe uno un poquito el esquema para continuar estudiando. Costas. Artículo 572. La carga de las costas, es decir, cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo y por lo que pida. Por eso es que se entra el tema de las garantías, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. 573, la condena en costas. Las costas es algo que se debe de solicitar, por eso artículo 61 en relación a lo que define los requisitos del memorial es la petición en sentido claro. ¿Quiere que se condene en costas? Pídalo. Si no lo pidió, no tiene por qué hacerlo de oficio el juzgador. Eso hay que tener mucho cuidado con eso porque arriesga uno las situaciones especialmente del cliente. Es la persona que uno esté representando. El juez en la sentencia que termina el proceso que ante él se tramita debe de condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Con respecto a las facultades del juez en relación a las costas, 574. No obstante lo dicho en el artículo que antecede, ¿verdad? Estamos hablando del anterior, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas, total o parcialmente, cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda y de la contrademanda o admita defensa de importancias invocadas por el vencido. Es decir, este artículo le deja el criterio al juez que en estos casos puede eximir el pago de costas. Recordemos que eso evidencia también, bueno, es un tema constitucional, pero cuando es rechazado el amparo, en definitiva, pues no se condena en costas cuando hay evidente buena fe. En el caso de las costas se entiende por tal el gasto realizado para la obtención o adquisición de una cosa o de un servicio, mientras que en el caso del procesal se tiene que es perteneciente o relativo al proceso. Por lo tanto, se tiene que las costas procesales serían los gastos realizados para la obtención o adquisición de un servicio relativo a un proceso. El origen de las costas. Vamos a revisar los correos. Trinidad Mayen, en cuanto a las consignaciones, hay personas que hacen el pago a uno de los acreedores por medio de notario. ¿Es correcto hacer esto? Miren, pues de qué es correcto, no es correcto, porque cuando está incierto a quién se le debe pagar, entonces se hace por medio del pago por consignación. Al hacerlo con un notario, lo que está haciendo estas personas es su forma de evidenciar, de tener un documento que dé plena prueba. Los documentos faccionados por notario o funcionario público en ejercicio de su cargo se refutan que da plena prueba. Entonces, ¿por qué? Por que los notarios gozamos de fe pública, que es la presunción de veracidad ante los actos. Entonces, decirles que es un proceso incorrecto, no, pero es una forma ideal de obtener una prueba de que sí se realizó el pago. El asunto es que después, si el pago se lo hizo a una persona que no era, aunque tenga el derecho de repetir, pero la otra persona va a querer su pago y quedó insolvente, mientras que el pago por consignación se está haciendo precisamente porque no tiene identificado a la persona. Vamos a ver qué otras tenemos. Eugenio Monroy. Siéntanse motivados, mis estimados. Cuando uno está en la situación de ustedes, uno tiene que verse con su toga, pensar en ese momento, es muy importante. La carrera es una carrera cansada, es agotada,
hay más motivos, siendo realistas, hay más motivos para desertar que para continuar. Temas de gastos, temas de problemas, temas del cansancio, pero créanme que es muy satisfactorio, es muy, muy satisfactorio. Y seguimos en esto. El origen de las costas. Así tiene la consideración de costas ciertos gastos que se originan durante la tramitación del procedimiento judicial. Y estos son los conceptos para entender, pero de costas de qué, gastos de qué. Los hiper sobresagrados honorarios del abogado es algo que se tiene que cobrar. Y derechos del procurador cuando su intervención es obligatoria. Tenemos también la inserción de anuncios o edictos que obligatoriamente deben publicarse durante la tramitación de un procedimiento, cuando lo regula la ley. Los honorarios del perito, las copias, certificaciones, notas, testimonios y documentos que se solicitan en los registros públicos que generan gastos, salvo que se soliciten directamente el juzgado, en cuyo caso serán gratuitos. Lo que solicita el juzgado no se lo cobran. Los derechos arancelarios o gastos del notario, ¿verdad? Eso son situaciones que se deben de incorporar a las costas, por eso se debe de ir las costas. En ocasiones las sentencias pueden contener una expresión similar sin hacer especial pronunciamiento a costas, o bien cada parte abonará las costas causadas a su instancia, lo que significa que cada parte asumirá sus propios gastos independientemente que haya ganado o no el pleito. Los juzgados no suelen condenar en costas en procedimientos de familia, separación, divorcio, modificación de medidas, entre otros. Pues en laborales, bien, en laborales sí, sí se condena en costas, bueno, dependiendo del proceso. Modos excepcionales de terminar el proceso. El desistimiento, artículo 581. El desistimiento puede ser total o parcial. Desistimiento total es del proceso o de un recurso que afecte la esencia del asunto, y el parcial solamente de un recurso, incidente o excepción sobre los puntos que no dan fin al proceso y sobre una prueba expuesta. Toda solicitud de desistimiento debe formularse especificando concretamente su contenido. El desistimiento puede hacerse cualquiera que sea el estado del proceso. Desistimiento del proceso. Cualquiera puede desistir del proceso que ha promovido o de la oposición que ha formulado en un proceso en el que es parte. El desistimiento impide renovar en el futuro el mismo proceso y supone la renuncia al derecho respectivo. Para desistir del proceso no es necesaria la conformidad de la parte contraria. Cuando el desistimiento es parcial, el desistimiento de un recurso, excepción o incidente deja firme la resolución recurrida y sin efecto la excepción o incidente. Para el desistimiento parcial no es necesaria la conformidad de la parte contraria, pero vemos que sí es necesario. En el trámite, para que el desistimiento sea válido, se necesita que conste en autos la voluntad de la persona que lo hace con su firma legalizada. ¿Por quién? Por un notario o reconocida ante juez en el momento de presentar la solicitud. Y si no pudiera firmar, lo hará otra persona a su ruego. Si no se cumpliere con lo dispuesto en el artículo, la solicitud se desechará de plano. Veamos acá cómo se maneja esto en los modos excepcionales de terminar el proceso. La aprobación judicial, pues no es más que presentado en la forma válida. ¿Cuál es la forma válida? Con firma legalizada. El desistimiento, el juez dictará la resolución aprobándola. Daños y perjuicios. El desistimiento del proceso no impide las demandas que puede promover la parte contraria por los daños y perjuicios causados por el proceso desistido. Viene la persona y interpone una demanda. Y como dicen algunos, y a mí me dicen muchas veces eso, ¿verdad?
mire, metémoslo en su susto, métalo en su demanda y que le diga, quiero que, hombre, si parece no es eso, ¿verdad? Si usted me preguntaran honestamente si lo he hecho, a veces sí, le digo las consecuencias y riesgos y de igual forma cobro mi trabajo, pero a veces la gente lo hace como su nombre lo dice, solo por fastidiar. Y el último de los temas de las, y por cierto, no sé por qué no lo tengo acá, es la caducidad de la instancia. Vamos a entender. Vamos por favor al artículo 588 y estas son preguntas que debemos de saber. 588. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Es decir, si yo ya no manifiesto interés y me toca continuar con alguna parte del proceso y pasan en primera instancia hasta 6 meses, se decreta la caducidad de la instancia. O en la segunda instancia, pues estamos hablando de que son 3 meses. ¿Cuáles son las excepciones al principio de caducidad? Cuando no puede caducar. Artículo 589, no va a no va a proceder la caducidad de la instancia en los casos siguientes. Veamos los casos. En primer lugar, cuando el proceso se encuentra en estado de resolver sin que sea necesaria gestión de parte. O sea, que es el juzgado el que no le ha resuelto a uno. Lo hacen así porque pasan hasta años y no le resuelven a uno, créanme. En el proceso arbitral, ya saben dónde está ubicado su proceso arbitral. En los procesos de ejecución singular, que se paralicen por ausencia o insuficiencia de bienes embargables al deudor o porque el ejecutante esté recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. Y en los procesos de ejecución singular, que se basen en una garantía real, en los procesos para ejecutar una sentencia firme, en los procesos de ejecución colectiva y en los procesos especiales a que se refiere el libro cuarto. ¿A qué se refiere el libro cuarto? Procesos especiales, jurisdicción voluntaria. La caducidad de la instancia impide la continuación de la reconvención. Si lo hubiera, el actor no puede pedir la caducidad de la primera instancia únicamente en relación a la reconvención. ¿Algún otro punto importante de esto? El trámite, artículo 591. La petición de caducidad se tramitará en forma de incidente, artículo 135, y dentro de la dilación probatoria podrá rendirse la que corresponde al legítimo impedimento de la parte que lo promovió. La caducidad en la primera instancia puede pedirse también en la segunda, cuando los autos ya se encuentren ahí por apelación, que no fuere de la sentencia y hayan transcurrido 6 meses sin gestionar en ella. La declaración judicial 592. El que quiera aprovecharse de la caducidad deberá, antes de que se reanude el proceso, pedir la declaración judicial al respecto, pues de lo contrario se tiene por renunciada. Los efectos de la caducidad y la responsabilidad civil y penal en esto, artículo 594. Los que defienden intereses de menores, incapaces o ausentes o intereses del Estado o municipales serán responsables personalmente de los daños y perjuicios que causaren si dieren lugar a la caducidad de la instancia y quedarán sujetos asimismo a las responsabilidades penales consiguientes. Esto va de la mano de lo que mencionábamos, que funcionario o empleado público, para los que lo sean, tienen 20 años de responsabilidad, como lo establece la Constitución, por la toma de decisiones en materia civil. Así es que mucho cuidado con eso. 225 personas conectadas. Tenía rato que no se conectaran un número tan interesante. Vamos a chequear correos. El compañero Milton Paul Flores. En todo caso, sin importar la materia, siempre que nos vemos obligados a ser patrocinados o asistidos por un profesional del derecho, podemos solicitar el pago de las costas o solo aplica para algunos casos o materias. Realmente, la respuesta en general, porque es una pregunta bastante general, es sí se puede,
pero hay casos en donde los jueces lo toman que no hubo manifiesta mala fe, simplemente no se condena a costas. O sea, no hay que confiarse. Y yo he tenido un caso en donde dice, mire, Lick, pero todo esto en lo que estoy incurriendo de esto de estos honorarios, ¿se lo puedo cobrar? Se lo puede, pero yo no le puedo garantizar que se lo van a recuperar, ¿verdad? Porque incluso el proceso para cobrárselo, yo se lo voy a cobrar, pues, o sea, y eso hay que tenerlo bien claro. O sea, la respuesta en general, mi estimado Milton, es sí, pero no siempre se da así. Pasamos a la parte de las preguntas. Y para la semana, aquí tengo 14, perdón, y era 15. Vea que me di cuenta antes de subirla. Pregunta número 1, ¿cuáles son las formas de desistimiento? Acabamos de ver. Segundo, ¿en cuánto tiempo caduca la instancia en segunda instancia? Tercera, ¿en qué lugar se pagará el pago por consignación? Cuarto, ¿en qué documento se realiza el inventario? Quinto, ¿en qué vía se tramita la caducidad de la instancia? Bueno, mis estimados, vamos a revisar si no hay más preguntas. Y nuevamente el compañero Milton, no entran dentro de los modos excepcionales de terminar los procesos el allanamiento total o la transacción que se da al inicio o en otra etapa del proceso. Bueno, vamos a empezar con la primera, allanamiento total, y es de que la contraparte acepta las pretensiones de esto. O sea, viene una persona y demanda a su esposo y tiene una pretensión de que le pague 18,500. Creo que ha sido la pensión más grande que he manejado yo. Y la persona se allanó, lo aceptó. Así de sencillo. Entonces, ahí está terminando, pero la ley no lo regula como actitudes del demandado. No lo regula eh, como modos de terminar el proceso. Y con respecto a la transacción. La transacción tampoco es un medio, sino que es un contrato. Depende cómo lo categoriza la misma ley. Es como para los que dicen si el matrimonio es un contrato. No, el matrimonio no es un contrato, es un acto civil. eh, y en este caso, el libro quinto se ocupa de los contratos y ahí no está el matrimonio, por eso es que no es un contrato. Es por ubicación de dónde está dentro de nuestro código civil o procesal civil. Siendo las 14:16, mis estimados, nuevamente, damos por finalizada la clase. Espero que hayamos aprendido un poquito. Ya nos quedan muy pocos días perdón, ya solo una clase nos queda después de esto. Solamente una clase y después nos vemos para el final. Espero que se encuentren bien, pasen muy buena tarde y muy buen provecho para aquellos que vayan a comer. Que se encuentren bien.